El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros Enemigos. líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos. Vamos a meditar estos textos de la palabra de Dios. Primer domingo de Cuaresma. El miércoles pasado vivíamos el miércoles de ceniza, con el que se inicia un recorrido de 40 días. Cuaresma, 40. Es un término supremamente especial para nosotros los cristianos católicos, que tratamos de profesar y practicar muy especialmente nuestra fe. Entonces, el miércoles de ceniza hablábamos, queridos hermanos, de cuál era el propósito de la Cuaresma. Y los textos bíblicos, muy especialmente, nos hablaban de una conversión, de una transformación. Y el Evangelio nos daba 3 aspectos muy especiales por medio de los cuales íbamos a poder vivir una Cuaresma como es debida: la oración, el ayuno y la limosna. Si nosotros, queridos hermanos, aplicamos todo eso al recorrido que vamos iniciando, maravilloso, lo vamos a llevar a cabo muy especialmente como el Señor Jesucristo nos lo describe en el Evangelio. Los textos bíblicos de hoy son maravillosos para este primer domingo de Cuaresma. Son cuaresmales y nos dan unas indicaciones precisas y pertinentes, hijos. Si miramos en el libro del Génesis, nos está hablando de la alianza que hizo Dios con Noé. El Señor le anunció a Noé que organizara un arca y que llevara a esa arca ciertos animales y unas personas. Y él, con toda seguridad, cumplió lo que le decía el Señor. Vino el diluvio y acabó con toda la creación, porque era un tiempo de purificar la creación que se había alejado de Dios. Después de esa purificación, Dios, que es amor infinito, siente dolor por esa purificación en toda la creación y hace un pacto con Noé y le dice: te aseguro que no volveré a destruir la creación. No la volveré a purificar así. Y para acordarme de esta alianza que hago contigo, coloco en el firmamento el arco iris. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? ¿Sí? Uy, teólogos.
maravillosos, ya ven, ilustradísimos, que son estos fieles míos. Hijos, pues yo no lo sabía. Cuando leyendo el texto bíblico me doy cuenta de eso, ese fenómeno maravilloso que a todos nos gusta por verlo multicolor y porque lo ve uno ahí como suspendido en el firmamento. Es algo muy bonito y a partir de eso cobró un sentido supremamente especial para mí. Cuando en la mañana o en la tarde o cuando en los días de lluvia y de sol ve uno, o al menos yo veo el arco iris, recuerdo la grandeza, el amor y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, y que también pienso, si está el arco iris ahí, ¿será que el Señor está recordando que esta sociedad, que este mundo, que esta creación está viviendo de espaldas a Él y quiere volver a purificar su creación? Y le pido al Señor su bondad y su misericordia, porque hijos, yo creo que ninguno quisiéramos vivir una ira de Dios. Y le pedimos que aplaque su ira, su justicia y su rigor. Entonces, hijos, ve uno ese fenómeno maravilloso, recuerda todo eso, pero recuerda el amor bondadoso del Señor para todos nosotros, sus hijos. Entonces, el texto bíblico hoy nos recuerda esa alianza maravillosa de Dios con el pueblo y nos dice: esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes y con todo lo que vive con ustedes, para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco y recordaré mi alianza con ustedes y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Hermoso, hijos, ya vemos pues esa misericordia maravillosa del Señor. Y nos vamos así, queridos hermanos, con ese mensaje transversal y nos encontramos en el texto bíblico del Evangelio, que es el mismo evangelista San Marcos, que por gracia de Dios nos recuerda que el Señor Jesús fue empujado al desierto por el Espíritu. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y vivía con las fieras y los ángeles le servían. Entonces, hijos, hoy tan especialmente la iglesia nos recuerda que el miércoles iniciamos este recorrido de 40 días, que ya hoy nos faltan 36 días. Ya hemos vivido 4, este sería el cuarto, pero apenas lo vamos comenzando. Nosotros tenemos que vivir esos 40 días que el Señor Jesucristo va a pasar en el desierto. Pero es que ese 40 es muy hermoso y ha sido muy significativo para tu vida y mi vida, o sea, para la vida de la iglesia. 40 días y 40 noches pasó Moisés en el monte Sinaí, hablando con el Señor. 40 días y 40 noches caminó el profeta Elías para llegar al monte Oreb. 40 años duró el paso del pueblo de Israel después de salir de Egipto. Egipto es la esclavitud y el faraón es el demonio. Después de que el pueblo sale de Egipto con la mano victoriosa de Dios, Dios lo lleva al desierto 40 años. Hijos, ¿ustedes saben qué es un desierto? ¿Qué hay en el desierto? Sol, polvo y nada más.
Hijos, no hay tiendas, no hay Coca-Cola, no hay pan, la garganta se seca. Hijos, uno puede ir al desierto de la Tactacoa y puede ir 1 horita o 2 horitas o mediodía. De pronto hasta puedes pasar un día. Pero ¿te imaginas 40 años? Terrible, hijos. Yo no, o sea, el solo hecho de pensar 40 años en el desierto, siento escalofrío, hijos. O sea, siento que es una prisión. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Es verdad, hijos, es verdad. Consulten la historia del mundo, la historia de la iglesia, confróntenla. El faraón existió, Egipto existe, el pueblo de Israel existe. Consúltenlo, no les estamos hablando mentiras. Entonces, hijos, en esos 40 años, el pueblo vive un proceso de purificación para poder entrar a la tierra prometida, a la tierra que emana leche y miel. Y el Señor los acompaña. Cuando salen de Egipto, se enfrentan ante el desierto y ellos comienzan a desesperarse. No hay comida, no hay agua, no hay donde ocultarse en un poco del sol. Y experimentan el accionar de Dios hermoso, que les manda por la mañana el maná caído del cielo en forma de pan, y en la tarde carne en forma de codornices, que en el día permite que una nube los cubra del sol y los acompaña mientras ellos iban caminando. Y en la noche una oscuridad tenaz en el desierto. La luna les alumbraba el pinar. No había agua y el Señor le dice a Moisés: vaya con su vara y golpee esa roca y manará agua. Y salió agua y el pueblo tuvo que comer y tuvo que beber y tuvo que lo cubriera del sol y que le iluminara en la noche. Pero aún así el pueblo se desespera, critican a Dios, se vuelven idólatras y el Señor manda serpientes para que los muerdan. Al que era mordido por la serpiente moría. No habían medicinas y menos el desierto. Entonces el pueblo clama a Dios como clamaba en Egipto y Dios lo saca. Ahora ya está en el desierto, clama al Señor y Moisés va a hablar con el Señor y el Señor le dice: créate una serpiente de bronce, colócala en un estandarte y a quien muerda la serpiente, que mire la cruz y se sanará. Al que era mordido por la serpiente, miraba la cruz y se sanaba. Es muy bonito, hijos. Dios acompaña al pueblo en su caminar. Ahora, si nosotros analizamos el proceso nuestro, hijos, vamos 40 días preparándonos hacia la tierra que emana leche y miel, la Semana Santa, donde vamos a vivir el triduo pascual. ¿Qué es el triduo pascual? La vida, pasión, crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesús en la vigilia pascual. Pero para eso nos tenemos que preparar. Si no nos preparamos como el Señor nos lo pide, como lo decían los textos bíblicos el miércoles de ceniza,
vamos a llegar a la Semana Santa y me voy a ir a pasear a Cartagena o a San Andrés y no me importa la Semana Santa para nada y será una Semana Santa más, o lo que dicen en la misma sociedad, una parranda santa. Y mi vida igual, y después de la vigilia pascual, ni sé qué fue lo que pasó allá, ni por qué apagan las luces, ni por qué prenden fuego afuera, nada. Entonces mi vida nunca se va a transformar, porque no entiendo nada de lo que está pasando. Entonces, hijos, los queremos vivir esta experiencia cuaresmal, vamos caminando por el desierto. El texto bíblico del Evangelio nos dice muy especialmente: el Señor Jesús fue llevado al desierto, se quedó 40 días, siendo tentado por Satanás, vivía con las fieras y los ángeles le servían. ¿Y qué es vivir estos 36 días que nos quedan faltando de la cuaresma? Vivir en un desierto que es la sociedad, un desierto donde no hay sino fieras y animales salvajes que prefieren el aborto a la vida, que prefieren la eutanasia a contemplar al abuelo, a la abuela, al papá y mañana pasado mañana a ti, que eligen la corrupción, el pecado, que eligen, queridos hermanos, la mentira, que eligen irse con el demonio. Pues, ese es un verdadero desierto. Y los animales que están así a punto de robarte lo que tienes, material, física y espiritualmente. Y nosotros no nos damos cuenta. Te roban hasta la dignidad de hijos de Dios. Pregúntale a un hermano de la calle que amanece por allá tirado en las aceras, ¿cómo llegó allá? Una acción desordenada, un vicio y la degradación del ser humano. Y ahora esa imagen de Dios está totalmente degradada. Pues, queridos hermanos, nosotros tenemos que vivir este proceso cuaresmal creyendo firmemente en la pedagogía que Dios quiere llevar al pueblo de Israel y que nos quiere llevar a nosotros. Vamos a experimentar las tentaciones del demonio, todas. Vamos a experimentar las fieras que se acercan para robarte la dignidad de hijo o de hija de Dios que tienes. Vamos a experimentar, hijos, que la gracia de Dios también nos acompaña y nos da la fuerza para volvernos a levantar y buscar inmediatamente el maná que cae del cielo mañana y tarde en este templo, la Santa Eucaristía. Te arrepientes de tus faltas, de tus pecados, buscas el sacramento de la confesión y vas a poder venir a coger el maná que cae del cielo. Y cuando el pecado representado en la serpiente te muerde en el talón, tú miras el estandarte de la cruz donde murió el Redentor y serás sano. Te irá bien, volverás a la gracia, el Señor te dará el perdón y continuaremos el camino maravilloso hacia el encuentro con Él. Este domingo, los textos bíblicos nos presentan el desierto y las tentaciones del Señor Jesús. Ya sabes cuál es el desierto tuyo y mío. Ya sabemos cuáles son las tentaciones. Entonces, hijos, a sobreponernos a todo eso. Hoy el Señor te dice, ven al desierto.
que quiero encontrarme contigo allí, donde no tengas ningún soporte para absolutamente nada, ni humano, ni económico, ni absolutamente nada material. En el desierto quedas sola y exclusivamente a merced del Señor, de Dios. Y en el desierto, cuando no tienes absolutamente nada e identificas el accionar maravilloso de Dios, tú aprendes a amar a Dios, y lo que desea el Señor es que le amemos. Como no lo tenemos sino a Él en el desierto, nos aferramos a Él, experimentamos su amor, su compañía y comenzamos a amarle, a adorarle, a glorificarle. Es lo que quiere el Señor, queridos hermanos, que asumamos el compromiso del desierto con fuerza de seres humanos, cristianos, católicos y convencidos de que amamos, adoramos y glorificamos a Dios en la abundancia y en la escasez, en el momento de prueba y en el momento de felicidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.